Hola amigos y enemigos. Jueves 18 de septiembre, día de mi cumpleaños. Aunque si tomamos en cuenta la hora en la que nací, yo cumplo 65 años el 18 de septiembre a las 7:30 de la tarde, hora de Venezuela. Por lo tanto, si se trata de España, pues cumpliría años en la madrugada del 19 de septiembre. Pero bueno, el 18 de septiembre es mi cumpleaños y es hoy. Y voy a pasar por alto la diferencia horaria. 39 minutos pasada la medianoche. 39 minutos pasada la medianoche aquí en Europa, bueno, hora central europea. eh, Buenas madrugadas y noches Europa. Buenas tardes, noches y noches América. Hola mundo. Bueno, me van a perdonar lo reiterativo, pero es que ya, ahora sí que estoy arrecha. Ya me arreché. Acabo de dejar de ver un video de Patricia Poleo hablando de Charlie Kirk y consultando a un psiquiatra. Bueno, vamos a poner las cosas en orden, ¿ok? Y hablando de que o eres progre, que es todo lo malo, o eres, no sé cómo llaman a lo bueno. ¿Cómo llaman a lo bueno? De eso hablaré un poquito más tarde, ¿no? Entonces, vamos a poner las cosas en orden, ¿no? De una buena vez. Charlie Kirk era un ignorante. Un ignorante. Y no solamente porque no tenía estudios universitarios. Charlie Kirk tenía una mente primitiva. Primitiva. Charlie Kirk era un enfermo mental. Y ahora están los psiquiatras diciendo que los enfermos mentales somos todos los demás. Charlie Kirk era un enfermo mental. Era un ignorante de todos los temas, de todos los temas. Era un predicador con una idea fija, que ni siquiera él sabía cuál era. Era creyente. Cualquier persona que se precie de ser inteligente no es creyente. El lugar más adelantado del mundo es Europa. ¿Por qué? Porque tiene el mayor porcentaje de ateos y agnósticos. Creer en alguno de los dioses monoteístas que el hombre inventó es un síntoma no solo de ignorancia, sino de ser subnormal, bruto, con un coeficiente intelectual por el piso, como el de Patricia Poleo y sus invitados, y el gordito al que vive entrevistando, el gordito venezolano que vive en Estados Unidos. Ningún dios con apariencia humana inventó este mundo. ¿De dónde salió este mundo? Es un misterio que no nos está dado a conocer a los seres humanos. Es conocimiento divino. Divino, pero al decir divino hablo de los dioses o del dios de la filosofía. Es petulante que nosotros, pobres seres humanos, pretendamos creer que el que creó todas las galaxias y todo esto sea una cosa con apariencia antropológica y de hombre, por supuesto. No solamente tiene la apariencia de un Homo sapiens, sino que es un hombre, no una mujer. Entonces, Charlie Kirk consideraba que las mujeres no tenían los mismos derechos que el hombre. Basta escuchar sus discursos para verlo claramente. La mujer no tenía los mismos derechos que el hombre para Charlie Kirk. O mejor dicho, para Charlie Kirk y sus seguidores, un montón de enfermos mentales, que solo un país como los Estados Unidos puede parir esa cantidad de enfermos mentales. Charlie Kirk
decía que la mujer tenía que ocuparse del hogar, de parir, porque es su obligación. Biológicamente nació para parir y tiene que parir, ¿no? Estaba en contra del aborto, porque tenemos que parir, parir basura. De tanto parir, sin saber ni para qué paren, está el mundo lleno de delincuentes. Entonces, consideraba que la mujer no era igual al hombre. El hombre era superior. Pero es más primitivo no podía ser, pero no solo por eso. Era creyente. Todos teníamos que ser cristianos. Decía que si todos fuésemos como la Virgen María, el mundo sería mejor porque era pura. ¿Qué pura ni qué 8 cuartos? Jesús de Nazaret no era hijo de ningún Dios. Y María y José, sus padres, lo concibieron como se concibe a cualquiera de nosotros. Y María, la madre de Jesús de Nazaret, no era virgen porque las vírgenes no paren. Y si acaso era virgen, en el momento de parir, la virginidad se le fue al carajo. No existe ninguna Virgen María. Un tipo que ni siquiera hablaba algún idioma además del inglés, por supuesto que no. Segura estoy que no. No se tomó el trabajo de ir a la universidad y seguramente tampoco hubiese entrado a ninguna universidad de prestigio. Era un ignorante, un tipo sin inteligencia, un bruto, un subnormal, que consideraba a la mujer inferior al hombre, que pensaba que a los no creyentes y a los agnósticos y a los musulmanes todos había que quemarnos en el infierno, porque aunque no lo dijera, eso es lo que pensaba, ¿no? Pensaba que todos los musulmanes ponen bombas. Eso se reduce a eso. Era un reduccionista, como no podía ser de otra manera siendo un ignorante, ¿no? No era un hombre leído, lo único que había hojeado era la Biblia. La esposa, otra enferma mental. Y bueno, creo que esos niños, a ella la veo más enferma mental que a él. Pobres niños. Ojalá las trabajadoras sociales de los Estados Unidos se den cuenta que esa mujer es una enferma mental y esos hijos pasen a ser adoptados por alguna familia que tenga la cabeza en su lugar y que no esté enferma. Entonces Charlie Kirk no era leído, era un ignorante, no había pasado por la universidad. Creía que la mujer era inferior al hombre y tenía que obedecer al hombre. Todas teníamos que ponernos a parir, a parir, a parir. No se tomó el trabajo de pasar por ninguna universidad. Tampoco lo hubiesen admitido, no en una de prestigio, porque las neuronas no le daban. Su genética era deficiente. Además, lo que hacía, supuestamente lo hacía por amor y para que hubiera paz en el mundo. No, lo que hacía lo hacía para ganar dinero de manera fácil, sin haberse tenido que quemar las pestañas, estudiando, por ejemplo, ingeniería, ¿no? Como yo. Él ganaba unos $400,000 al año y además tenía todo tipo de merchandising. Viseras y gorras de béisbol con logos y frases que él usaba, chapitas, franelas, todo de llaveros, todo el merchandising que usan cualquier persona que quiera mercadear algo. Él se mercadeaba a sí mismo y a su supuesta vida ejemplar y con eso ganaba un dineral. Con eso ganaba un dineral y ese dinero lo depositaba, por supuesto, y lo ponía a ganar intereses. Seguramente tenía un broker que le hacía todo el trabajo porque él no le daba la cabeza para eso. Lo que tenía montado era un negocio. Entonces, la mujer inferior al hombre, la mujer tiene que cocinar,
y parir, parir, parir. ¿Qué te crees tú? Que vas a nacer mujer y te vas a salvar de parir. No, Dios te hizo para que parieras. Ese era el discurso de ese monigote. Porque todo tiene un límite y están convirtiendo en un héroe a una basura. Era un enfermo mental, la mujer es peor. Solo basta verles la cara y la forma de hablar para darse cuenta que eran un par de enfermos mentales. Ella todavía lo es, está viva. Por supuesto que no hay que matar a nadie. Esto ya lo dije. No había que matarlo, pero convertirlo en un héroe, a una basura, porque era una basura. Charlie Kirk era una basura. La mujer es inferior al hombre. Condenaba a todo el que no fuera cristiano, es decir, a los musulmanes, a los budistas, a los ateos, a los agnósticos, ¿no? Cuánto amor por la humanidad, ¿no? Excluyente. Seguramente, estoy segura, pero no lo podía decir, él no lo podía decir, pero los latinos y los afroamericanos no le gustaban. Estaba en contra, o sea, del alcohol. Es decir, tú no te podías tomar una copa de vino, totalmente antieuropeo. Díganle a un europeo que no puede tomar alcohol. Por favor. Un tipo supuestamente antivicios y decía que el alcohol era un vicio y si queríamos llegar a la paz, a la bondad universal y bebíamos, había que dejar de beber. No podíamos tomarnos una caña, una copa de vino, un Cuba Libre, un cubata, un gin tonic, un vodka tonic, una margarita, un ruso negro, una buena copa de coñac. No, no podíamos. Tachado el alcohol. Por supuesto, tachado el cigarrillo, el que venden legalmente, ¿no? Y de las otras drogas, ni hablar, ¿no? El alcohol e incluso las drogas como el opio, sin ellas no hubiese habido literatura, ni nada que contar, ni nada que contar. ¿Qué más? ¿Qué más era el infeliz de mierda ese? Bueno, por supuesto había que ser blanco, anglosajón, blanco anglosajón, no blanco español, blanco anglosajón y protestante, ¿no? Estaba en contra de todos los vicios, murió sin decirnos la lista completa de los vicios. Ir a la playa también era un vicio, es un vicio. Yo quisiera que Charlie Kirk regresara a este mundo y me dijese cuál es la lista de los vicios. Porque segura estoy, y yo no uso drogas ni las he usado nunca, hablo de las drogas ilegales, segura estoy que yo caía en el 90% de lo que Charlie Kirk consideraba vicios. Además, estaba en contra de lo que él llamaba promiscuidad. ¿Quién era él para decirle a nadie si podía acostarse a lo largo de su vida con 1000 personas, 100, una sola o ninguna? Tú haces con tu cuerpo y con tu vida sexual lo que te da la gana. Y si te quieres acostar a lo largo de tu vida con 1000 personas distintas, te acuestas con 1000 personas distintas. Y con eso no le haces daño a nadie. El daño lo hacía él, señalando a los promiscuos. También lo he escuchado hablando, acusando a aquella gente que osa tener aventuras de una noche. ¡Qué pecado! Destruyes el mundo teniendo una aventura de una noche, cuando no hay nada más arrecho y más emocionante y más placentero que una aventura de una noche con unas cuantas copas encima, no demasiadas, y un cigarrillo después, como decía la que te conté. ¿Quién es él para decir que no podemos tener aventuras de una noche? Yo he tenido un montón de aventuras de una noche y me he acostado con un gentío. Y yo sé que no me estás escuchando, Charlie Kirk, porque no estás ni en el cielo ni en el infierno, porque esa mierda no existe.
Por otro lado, los gays y las lesbianas y los trans pronunciaban las palabras con asco. Y además, yo que soy homosexual, pero también me acuesto con hombres, no me gusta que al lado de los gays y las lesbianas mencionen también a los transexuales, porque en ese grupo hay muchas cosas y algunas son muy raras y yo no las comprendo, ¿no? No nos pueden meter a todos en el mismo paquete, ¿no? Pero homosexuales hay desde que el mundo es mundo y tenemos, en promedio, un coeficiente intelectual mucho mayor que los heterosexuales en promedio. En promedio, el porcentaje de gays y lesbianas que han hecho grandes investigaciones científicas, de las que Charlie Kirk se beneficiaba igual que todo el mundo, el porcentaje de científicos que han inventado cosas y han descubierto cosas importantes, el porcentaje de gays es mucho mayor que el de heterosexuales. Es decir, si hay un 5% de heterosexuales que han hecho descubrimientos científicos, pues el de gays puede ser un 10%, un 15% o un 20%. Empezando por la computadora, la primera que la hizo Tesla, y que Tesla, por ser homosexual, el gobierno inglés lo castró químicamente. Me imagino a Charlie Kirk de presidente de Estados Unidos mandando a castrar químicamente a todos los homosexuales. La forma como pronunciaba la palabra gays y lesbianas y nos llamaba asquerosos. Y además nos mezclaba con un montón de cosas. Yo, en mi caso, no milito en ninguna cosa LGTB, U, W, X, Y, Z, 4, 5, P, asterisco. Ese arroz con mango yo no me lo calo. No me lo calo. Yo tengo amigos heterosexuales, la mayoría, porque son la mayoría de la población mundial. Y tengo amigos homosexuales, gays y lesbianas. No tengo amigos transexuales, pero no los juzgo. Pero no los quiero de amigos. Digamos que si alguno quiere ser amigo mío, mi rechazo es de una forma educada y apelo a que no tengo tiempo, discúlpame que ahora estoy ocupada, ¿no? Y me lo saco de encima. Pero respeto su cosa, su asunto, aunque yo no lo comprendo. Yo no comprendo que una mujer que nace biológicamente mujer quiera ser biológicamente hombre, porque a mí no me pasa. Yo estoy feliz con tener una vagina, con tener tetas y con ser mujer. Y con tener un útero y unos ovarios que ya no tienen óvulos. O que le quedan un par de óvulos inservibles. Entonces yo no entiendo. No lo puedo entender cómo una mujer nacida biológicamente mujer quiere quitarse las tetas y ponerse un pene. Igual que no entiendo cómo un hombre nacido biológicamente hombre quiere cortarse el pene, ponerse tetas y ponerse una vagina de plástico. No lo entiendo y por eso no tengo amigos transexuales ni que estén en proceso de cambio de sexo, porque me perturba, pero los respeto. Y esa perturbación mía puede ser un prejuicio. Yo los respeto totalmente, no están en mi círculo de amistades, pero los respeto. Entonces, no se puede beber, no se puede fumar, no se puede ser gay, no se puede ser lesbiana, no se puede beber una copa de vino, no se puede fumar un cigarrillo. Yo, por cierto, soy exfumadora y hace años que bebo una vez al año nada más. Si acaso. Eso por ese lado. Charlie Kirk era un enfermo mental, un tipo primitivo y un farsante que se estaba haciendo millonario con esos discursos sin tomarse el trabajo de graduarse de alguna carrera útil como la ingeniería.
Y eso te lo digo a ti, Patricia Poleo, que parece que lo admiras mucho por aquello de la Virgen María, que no era virgen. Y por otro lado, atentaba contra la separación entre Estado y religión, entre política y religión. Costó muchos años, costó milenios separar a la iglesia del Estado para que ahora venga un Charlie Kirk a querer unir iglesia y Estado. No, el Estado está aparte y es seglar. Y la iglesia para los creyentes. Yo no veré un mundo normal sin personas que crean en brujerías, porque todavía el porcentaje de creyentes es tan grande que el de no creyentes es que no somos ni el 1%. En mi caso, agnóstica. Un ignorante, sabía algo de filosofía, podía resolver una ecuación diferencial. Había leído a Flaubert, nada, un ignorante. Un bueno para nada, una basura. Una basura. ¿Ok? Una basura. Ahora, Patricia Poleo con el invitado ese que tenía, un venezolano de mierda que vive en Estados Unidos, dice, o tú eres progre, o tú eres, no sé cómo llama ella lo otro, normal, ¿será? Bueno, entonces los progres son gays y lesbianas. Supuestamente, porque han dividido a los seres humanos en este comienzo del siglo XXI, nos han dividido en dos grupos. A los occidentales, los progres, que son los malos, y los otros, que son los buenos. Vamos a llamarlos los otros. Entonces, el progre es gay, o es lesbiana, o es trans. Yo, que soy lesbiana, pues, por ese motivo me catalogarían de progre. El progre es socialista, o mejor aún, comunista. El progre tiene vicios, bebe, se mete drogas ilegales, se mete de todo. El progre es promiscuo, es ineficiente, es ineficaz. El otro, vamos a llamarlo liberal, el liberal, que algunos lo llaman facha, no se mete drogas, no es alcohólico. Más que capitalista, es antisocialista. No es gay, no es lesbiana. No, los progres son heterosexuales. Déjame decirte, Patricia Poleo, que la fundadora de Alternative für Deutschland, yo sí hablo idiomas, no como Charlie Kirk, ni como tú. La fundadora de Alternative für Deutschland, el partido de ultraderecha alemán, es lesbiana. ¿Ok? Ya ahí no te cuadra, porque siendo lesbiana debería ser progre y no ultraderechista, ¿no? Entonces vamos a ver quién soy yo. Yo soy partidaria del liberalismo, pero con apellido, el liberalismo social. O de la socialdemocracia, que ahora dicen que uno dice que es socialdemócrata, para no decir que uno es comunista. No, señores, yo no soy comunista, ni partidaria de los socialismos reales que ya desaparecieron y que vivieron países como Rusia, como Checoslovaquia, que ya no existe tampoco, como la ex Yugoslavia, como Eslovenia, como Hungría, como Bulgaria, como Polonia, ¿no? No soy partidaria del socialismo real, el socialismo real fracasó. El mal llamado comunismo, que en realidad son socialismos reales. El comunismo nunca se ha hecho realidad, porque el comunismo es el estado final de la historia para Marx, sin Estado. O sea, el comunismo es una sociedad que no necesita un Estado y que no necesita ni policía que los reprima ni nada, porque los seres humanos somos todos buenos, y si no hay policía ni ejército, nos vamos a respetar los unos a los otros, lo cual es totalmente falso. Si no hay un Estado, los hombres violarán a todas las mujeres que les dé la gana, porque no hay policía,
y el más fuerte se lleva los bienes del menos fuerte, el Estado es necesario, me remito a Thomas Hobbes y al Leviatán. Entonces, yo comunista no soy, partidaria de los socialismos reales tampoco, pero meter a todos los socialismos en el mismo paquete ya me tiene harta, ¿no? La socialdemocracia, es verdad que en las últimas décadas ha sido muy corrupta. Ejemplos en América Latina: Cristina Kirchner, una corrupta; Lula, un ladrón; la Rousseff del partido de Lula, otra ladrona; Chávez y Maduro, par de ladrones también; Daniel Ortega, otro ladrón, y todos en algún momento pretendieron ser socialistas leves, ¿no? Pero vamos a dejar de lado a los revolucionarios, como Maduro, Chávez y Ortega, ¿no? Porque jamás yo he rozado ni siquiera ese tipo de ideologías. Pero vamos a hablar de los que pertenecen al Partido Socialdemócratas. Ok, la Kirchner, el Partido Justicialista, Peronista, Kirchnerista, o como lo quieran llamar, es un partido socialdemócrata, y desde que llegó Perón al poder ha sido un partido tremendamente corrompido. Acción Democrática en Venezuela es un partido socialdemócrata, y lamentablemente también durante la Cuarta República, mal llamada Cuarta República, fue un partido tremendamente corrompido, aunque nunca ha llegado a los niveles de corrupción de Chávez y Maduro, porque esos son los niveles de corrupción más altos de la historia del planeta. No me pongan de mal humor. Te lo digo a ti, Patricia Poleo. No seas bruta, chica, aprende algo de mí. No seas bruta. Eres muy bruta, muy brutica, y tienes unos invitados de lo último. El nuevo escenario que tienes ahí para tu programa, de pinga. La nueva escenografía. Pero tus invitados, la misma mierda de siempre, es mierda. Sí, a esta hora de la noche, a esta hora de la madrugada aquí en Madrid, después de escuchar estupideces todo el día, vamos a poner los puntos sobre las IES. Partido Socialista Español, PSOE. Bueno, con Felipe González, digamos que la corrupción se mantuvo en unos niveles aceptables. No podemos pretender corrupción cero. Ser corrupto es inherente al ser humano, igual que nosotros convivimos durante toda nuestra vida con cierto número de bacterias en nuestro cuerpo y con cierto número de virus, y no por eso estamos enfermos. Es imposible concebir a un político que no sea corrupto. Pero digamos que en España, el Partido Socialista Obrero Español, perteneciente a la Segunda Internacional, no comunista sino socialista, el socialismo fundado, la socialdemocracia, fundada por Rosa de Luxemburgo, que se desencantó del marxismo, se desencantó de la Revolución Rusa y fundó el SPD, que todavía existe, el Partido Socialista Alemán. Y lo pagó con la vida. Por ser socialdemócrata, la asesinaron y la tiraron al ring. La asesinaron a cuchillazos. La gran Rosa de Luxemburgo. Entonces, la España de Felipe González fue una fiesta. La mejor España de todos los tiempos. La gente mejoró económicamente. La gente era feliz. Estaba la movida madrileña, la gente se drogaba, follaba, fumaba, bebía, tenía aventuras de una noche, de 2 noches, de medianoche, de un mes, hacían sexo en grupo, y fue una época feliz para España, bajo un gobierno socialdemócrata de Felipe González. Lamentablemente luego vinieron por la socialdemocracia española, luego tuvo a Zapatero, que fue una desgracia,
bueno, y a este señor Pedro Sánchez, que es otra desgracia, ¿no? Ahora, vamos a liquidar el socialismo porque hubo una Cristina Kirchner, porque hubo una Acción Democrática y porque hubo un Zapatero y un Pedro Sánchez. No es la socialdemocracia la que está corrompida, son esos personajes. La corrompida es Cristina Kirchner, la ladrona es Cristina Kirchner, el ladrón no es el Partido de los Trabajadores de Brasil, el ladrón es Lula, la ladrona es la Rousseff o Rousseff o como se llamara. El ladrón, en todo caso, si es que lo es, que no se ha probado, o la esposa del ladrón, que dicen que la esposa de Pedro Sánchez ha robado y tal, en todo caso la ladrona sería ella, la corrompida sería ella, no el partido de su marido. Los partidos políticos no se pueden tachar de corruptos o no corruptos. Los corruptos o no corruptos son los dirigentes. Son los dirigentes y por ejemplo, el partido, desde que se acabó la Unión Soviética y todo eso, y de antes también, el Partido Socialista, Socialdemócrata alemán, no ha tenido casos de corrupción. Y Alemania es el motor de Europa. Y Angela Merkel gobernó con ambos partidos, con la socialdemocracia y con la democracia cristiana. El Partido Socialdemócrata alemán es un gran partido. Y ustedes pretenden, ustedes, los primitivos, los tipo María Corina Machado, las basuras, pretenden criminalizar, por ejemplo, ustedes criminalizan a toda la socialdemocracia. Entonces criminalizan al Partido Socialdemócrata de Alemania. Un partido que no ha dado corruptos y que ha funcionado muy bien. Ustedes criminalizan al Partido Socialdemócrata de Francia. Criminalizan con esa posición al Partido Laborista del Reino Unido. Criminalizan a todos los partidos socialdemócratas de Europa y a todos los de América Latina. ¿Acaso en la derecha no ha habido corrupción? ¿Con qué dinero pagó Pérez Jiménez su residencia en La Moraleja y su residencia de verano en Mallorca? ¿Con qué dinero? No era socialdemócrata Pérez Jiménez, era de derechas. ¿Con qué dinero financió? ¿Con qué dinero se compró la casota en La Moraleja que hasta búnker tenía cuando en este país nadie tenía búnker? Y la casota en Mallorca para las vacaciones. ¿Con qué lo pagó? Uy, un hombre de derechas corrupto. Aunque hay gente que hace cálculos y dice, no, mira, el sueldo de presidente le daba para eso. No fue presidente, fue un dictador. Fueron una maravilla Aznar y Rajoy. No voy a criticar a Rajoy, pero Aznar no fue ninguna maravilla. Y además colocó a su esposa en el cargo de alcaldesa de Madrid, un cargo que es por elección popular, y no hubo elección. Como nadie iba a votar por ella, aprovechando que él era presidente y que ella quería ser alcaldesa, Ana Botella, la esposa de José María Aznar, fue alcaldesa de Madrid sin pasar por las urnas electorales. Y el cargo de alcalde de Madrid es un cargo de elección popular. A ella nadie la eligió. Fue alcaldesa de Madrid, cometió actos de corrupción, dio permisos para construir un hotel o un estacionamiento vertical en un lugar donde no se podía. Al tratar de construir ese estacionamiento vertical, se hundió el pavimento y aplastó a una línea de metro. Y estuvimos, ¿cuál era la línea? Estuvimos mucho tiempo sin la línea, creo que era la 4, la que pasa por Gran Vía. Pero hay dos que pasan por Gran Vía. Bueno, estuvimos como 2 o 3 años sin esa línea de metro.
porque Ana Botella dio un permiso, comisión mediante, para construir un hotel y un estacionamiento subterráneo y no sé qué más, en un sitio donde no cabía ni una mosca, y lo que hicieron fue hundir el pavimento y le cayeron encima los trenes del metro. Y eso tomó 3, 4 o 5 años arreglarlo. Estuvimos sin esa línea de metro un montón de tiempo. Una corrupta. Y Aznar, que fue el que la hizo, que hizo posible que su esposa fuera alcaldesa, otro corrupto, y es de derechas. Es de derechas. No, ¿verdad? La derecha no da corruptos. Y son eficientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en arreglar el metro, coño? Fue un problema para todo Madrid. Esa línea de metro es importantísima para la movilidad. Es una de las más importantes. Y la Botella se la cargó. Digo la Botella porque se llama Ana Botella, la esposa de José María Aznar. Entonces ya tenemos un corrupto de derecha, José María Aznar, y su esposa, Ana Botella. Marcos Pérez Jiménez, otro corrupto de derechas. Hay muchos corruptos, tanto de derecha como de izquierda. ¿Qué es eso de cuando digo de izquierda? Estoy hablando de la socialdemocracia. No de toda la izquierda, ni estoy hablando del socialismo del siglo XXI. Entonces no se puede, bajo el nombre de socialismo, no se puede englobar al socialismo del siglo XXI, inventado por Chávez, al socialismo de los Castro, al socialismo de Marx, el socialismo materialista, el materialismo histórico, a los socialistas utópicos y a los socialdemócratas. No se puede agrupar bajo el término socialista todas esas cosas. Yo he sido casi toda mi vida socialdemócrata, pero también me sirve decir que soy liberal, de que soy partidaria del liberalismo social, porque a mí lo que me interesa son los resultados. La socialdemocracia, ¿por qué soy socialdemócrata? Porque creo que debe haber estado de bienestar. Pero soy partidaria de la economía de mercado y del liberalismo económico. Y del liberalismo en general, de la libertad, en todos los sentidos. La libertad de poderme tomar 3 cervezas una noche porque me dio la gana. También esa. Ahora, yo soy capitalista. Egresada del Colegio Humboldt, de la Universidad Simón Bolívar, egresada del IESA. Trabajé para el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como tecnócrata. Soy capitalista. ¿Por qué? ¿Por qué escojo el capitalismo y no el comunismo? Porque está más que probado, además he sido capitalista toda mi vida, está más que probado que el capitalismo, a pesar de sus perversiones, que todas las ideologías las tienen, es capaz de producir bienes y servicios suficientes para toda la población. Por supuesto que eso se hace con mayor eficiencia y eficacia en ausencia de corrupción y de malos manejos. Y el socialismo hace que crezca la economía, que surjan nuevos negocios, hace posible que una persona sea emprendedora y pueda vivir de ejercer su profesión liberal libremente, ser autónomo, como se le dice en España. Entonces, por eso escojo el capitalismo, porque el capitalismo es el que produce los mayores descubrimientos científicos, el que produce la mejor tecnología, y entonces podemos tener mejores aparatos en los hospitales y en las clínicas. Podemos hacer más investigación científica para encontrar tratamientos para el cáncer y para muchas otras enfermedades. Tratamientos para la diabetes, que es una enfermedad que se resiste a los tratamientos y que martiriza a quien la padece. El capitalismo puede producir
nuevas tecnologías médicas, estoy hablando de la parte positiva, nuevas tecnologías médicas, nuevas vacunas, nuevos medicamentos en general, mejores casas que las que construye el comunismo, mejores edificios, mejores carreteras, mejores autopistas. Y si a ese capitalismo tú le pones un estado de bienestar comedido, no exagerado y que no haya corrupción, tú le pones un estado de bienestar comedido, como sucede en casi toda Europa, por lo menos en la Europa occidental, entonces tienes el mejor sistema del mundo. Ahora, me da igual que se le llame liberalismo social, porque es lo mismo para mí. El liberalismo cree en el capitalismo, en el progreso económico y tecnológico que nos proporciona el capitalismo, y en ese exceso de bienes y servicios que produce el capitalismo y que podemos utilizar para ayudar a quienes no tienen poder adquisitivo, para completar o para cubrir todas sus necesidades, porque el capitalismo, y sobre todo con las economías de escala, de las cuales tú no sabes nada, Patricia Poleo, el capitalismo produce de más. Y con ese exceso que el capitalismo produce, podemos ayudar, como lo hace Europa, al África, a Latinoamérica, como lo hacemos, y Latinoamérica nunca da las gracias, se hace la loca, los ayudamos. La Unión Europea envía plata de regalo para Latinoamérica todos los años, porque además somos pendejos los europeos. Entonces, el liberalismo, lo mismo, es lo mismo. El capitalismo, en el que yo creo, etcétera, ¿no? Y si le ponemos el apellido de liberalismo social, pues le meto algo parecido al estado de bienestar, y esa es mi ideología. Que los que no pueden trabajar porque son minusválidos, o porque no consiguen trabajo, o porque tienen algún problema que les impide cumplir un horario, que todo eso se toma en cuenta en Europa, o tienen un oficio que da muy poco dinero y tienen 20 hijos, bueno, las obras del capitalismo, que son grandes, ¿no? No son migajas, como creía Chávez, que leyó a Adam Smith, lo ojeó mal, y entonces dijo las migajas. No, Chávez, no eran las migajas. El capitalismo sobreproduce, y mucho, en cantidades impresionantes. Y con esa sobreproducción que sobrepasa la demanda, podemos ayudar a los que menos tienen. Primero dentro de nuestros propios países y después a otros países y otros continentes. Entonces, yo soy una liberal social o una socialdemócrata. Pero cuando yo digo socialdemócrata me dicen, eres chavista. No, yo no soy chavista, nunca he sido chavista, nunca seré chavista. Y Chávez atentó contra el gobierno, el único gobierno en el que yo participé en Venezuela, porque creía en ese programa económico. En ese programa económico y social y político. Un programa que abortaron y nos llevaron al desastre. Entonces, que no me vengan a decir que yo estoy del lado de los progres, porque políticamente yo soy una liberal social y una socialdemócrata. Y ser socialdemócrata no es ser progre. Los progres son ultra izquierdistas, como Sumar, como Podemos y como Chávez y Maduro y toda esa mierda. Pero resulta ser que yo soy una liberal, una mujer con un MBA y con un máster en negocios, una liberal. Pero resulta que esta liberal que está aquí no es creyente. Entonces viene
la censura de Patricia Poleo y de Charlie Kirk, que en paz descanse, y me señala: no eres creyente, eres progre. Además eres lesbiana, eres homosexual, eres progre. Y por ahí va la cosa. El cambio climático. El cambio climático existe. Porque cuando cuando los progres nos acusan de que no creemos el cambio climático, nos dicen: no creen en el cambio climático a pesar de que lo están viviendo. Por supuesto que hay cambio climático, pero lo ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora se nota más. Y no lo produce el hombre. El mundo, el hombre no produjo aquella inundación, la palabra no es inundación, que obligó a Noé a construir una barca y salvar a un elemento de cada especie. Eso no lo hizo el hombre. Esas son las fuerzas del universo que constantemente cambian. No hay nada permanente, todo cambia, todo cambia. Yo no soy la misma que la que empezó a grabar este video, estoy más vieja. Ha habido cambios químicos dentro de mí. Todo cambia. La península ibérica hace miles de años, o hace millones de años, estaba pegada al África. Y hubo un cataclismo que separó el norte de África y lo lanzó hacia lo que llamamos Europa. Es decir, Europa, esa península de Asia llamada Europa, terminaba en Francia. Pero hubo un cataclismo que separa el norte de África del resto del África y lanza ese trozo de tierra contra Europa, contra Francia. Del choque se forman los Pirineos. ¿Eso lo hizo el hombre? No, ni siquiera existíamos cuando pasó eso. ¿Sabías, Patricia Poleo, cómo se hicieron los Pirineos? Fue del choque de tierra africana desprendida del norte de África que chocó con lo que hoy en día llamamos Francia, y del choque brutal surgieron los Pirineos. El hombre no existía, nosotros no lo hicimos. El cambio climático existe siempre, desde siempre. La Tierra primero era una bola compacta y de repente hubo una explosión, el diámetro creció y las partes vacías se llenaron de agua. ¿Lo hizo el hombre? No. El cambio climático existe desde que tú naciste, Patricia Poleo, desde que yo nací, desde que nació mi abuelo, mi tatarabuelo y mi mamá. Y no lo produce el hombre. La incidencia del hombre no llega ni al nanopico por ciento. ¿Conoces? ¿Sabes lo que quiere decir nanopico? Pues averigua, Patricia, ilústrate, que eres periodista de investigación. No encontraste ¿cómo se llamaba? Tú encontraste y te dieron el príncipe de Asturias por haber encontrado a monasterios, no, al señor ese. Quienes, por cierto, el señor ese que tú localizaste en Caracas y Fujimori hicieron por Perú lo que nadie hizo. Deberían ser considerados héroes y los peruanos les pagaron con la moneda que les pagaron. No son buena gente los peruanos. Fujimori salvó al Perú. Entonces, periodistucha de investigación Papo, cuando dicen que el cambio climático lo produce el primer mundo y que lo produce el hombre, ¡ay, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos! Es que ellos creen que el mundo va a durar para siempre. El mundo para ellos es el planeta Tierra. No, la Tierra cada vez está más cerca del Sol y llegará un día en que el choque, los planetas chocarán con el Sol y se acabará la galaxia. Si en ese momento el ser humano ha logrado llegar a otra galaxia,
pues podrá durar un rato más la especie humana, pero estamos condenados a desaparecer, igual que desaparecieron los dinosaurios, igual que desapareció esa bola compacta que era la Tierra y aparecieron los mares y los océanos. Estamos condenados a desaparecer. Entonces, motivos por los cuales me llaman progre. Cuando digo que soy socialdemócrata, entonces tengo que decir que soy una liberal, que soy partidaria del liberalismo social. Soy homosexual, otro motivo para ser progre. Motivos para ser facha, vamos a llamarlo así, progre versus facha, ya que en este siglo XXI les gustan tanto a ustedes las etiquetas. ¿Qué me hace ser facha? Mi apego al capitalismo, aunque sea combinado con un estado de bienestar. Por supuesto que la sexualidad no. Lo que pasa es que a mí me llaman a veces progre, a veces facha. Porque como lo mío es liberalismo social, pues a veces me llaman progre y a veces facha. Vámonos a la parte sexual. Soy homosexual, progre. A la parte religiosa. Soy agnóstica, progre. Van 3 progres contra un facha. El cambio climático no lo produce el hombre, facha. Van 3 contra 2. Tengo vicios, progre. Todo en ustedes es progre versus facha, progre versus facha. Qué pobre mundo este del siglo XXI. De progres versus facha. Sí, señores, soy partidaria del liberalismo, con medidas sociales, el liberalismo social, lo que en alguna época llamábamos socialdemocracia. Hemos tenido que huir de esa etiqueta para que no nos cataloguen de comunistas, come niños, etc. Sí, soy partidaria del liberalismo social. Soy capitalista, pero con preocupaciones sociales. Trabajé para un gobierno que quiso cambiar el rumbo de Venezuela hacia el capitalismo de verdad. Y nos tumbaron. Terminó haciéndolo la Corte Suprema de Justicia, pero nos tumbaron. Entonces, mi ideología política ya está clara, y si no está clara es que los que están oyendo el video no entienden nada de lo que yo digo. Porque yo creo que la gente pobre también tiene derecho a comer, ¿no? A pesar de ser capitalista. Entonces, liberalismo social o economía social de mercado, como decía Tony Blair. Esa es mi posición política. Mi vida sexual, que ahora parece que hay que ponerla siempre en la picota, ¿no? Soy homosexual. Progre. Religión, agnóstica. Nunca fui creyente. Pasé de atea a agnóstica luego de conversaciones largas durante muchos años con Rafael Tomás Caldera Pietri, filósofo venezolano. El hijo mayor de Rafael Caldera, y nunca lo han visto en una foto porque él no se deja tomar fotos. Es el único que nunca estuvo en política, la detesta. Y además es obispo del Opus Dei. Fíjense que yo que soy agnóstica y era atea, conversé durante años con un obispo del Opus Dei, que es Rafael Tomás Caldera Pietri. Es decir, que tengo mente abierta, ¿no? ¿Eso es ser progre o facha? Ustedes son los que catalogan, ¿no? Ustedes son los que catalogan. Luego, liberalismo social, economía social de mercado. Ok, punto 1, la política. Homosexual, aunque a veces me acuesto con hombres. El tercer punto, agnóstica. Cuarto punto, fumé durante años. Soy exfumadora desde el 2018. Y no pienso volver a fumar porque el cigarrillo me arruinó la flora intestinal, la flora estomacal, y me produce una acidez horrible.
Y es que si yo me fumo un cigarrillo, me tienen que llevar a urgencias. Porque fumé mucho, pero ya no fumo. Fumaba Belmont. Y aquí en Europa, estos últimos 20 años, bueno, el tiempo que fumé, pues Lucky Strike, nunca me acuerdo de la marca que más fumaba, bueno, Marlboro, y bueno, dos marcas más. Camel, y se me olvida la que más compraba. Bueno, hace tiempo que no me provoca beber, pero cuando me provoca bebo. Nunca he probado las drogas ilegales, no me interesan, no me llaman la atención, no me interesan. Ok, la política, el sexo, la orientación sexual, la religión, los vicios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no he tenido hijos. He desperdiciado todos mis óvulos. Soy el anticristo. ¿Verdad, Richard? Richard no. ¿Verdad, Charlie? Era un nombre que gracioso, Charlie, ¿no? Se llamaba Charlie. La encontré en la calle. Vencida y de hambre, Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida. Pero Charlie era una paloma que rescató el que canta la canción. Charlie Kirk. ¿Qué más? Bueno, soy ingeniero de la Simón, no de cualquier parte, no de la católica como la María Corina. La Maricori, que por cierto su mamá es una corrupta y Maricori tuvo un cargo por tráfico de influencias. Nos conocemos, señora Parisca, María Corina, nos conocemos, querida. La vida da muchas vueltas, ¿no? Y uno se vuelve a encontrar con las personas 20 años después y uno quisiera que las personas se callaran la boca, ¿no? Es decir, tú quisieras que yo me callara la boca. Pero yo voy a seguir hablando mientras esté viva. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, soy ingeniero, posgrado en el IESA, posgrado en ciencias políticas, posgrado en filosofía, un doctorado en ciencias políticas que no pude terminar en la Universidad Central de Venezuela porque tuve que salir huyendo. Estuve presa con Chávez y torturada, pero sigo viva. ¿Y qué más? ¿Qué más? Soy una persona muy leída, soy poeta, soy una persona muy culta, adoro la ópera, todo tipo de música, exceptuando ciertas cosas caribeñas que no soporto, es decir, exceptuando el ruido. Soy políglota. ¿Me parezco a Charlie Kirk? No, ¿verdad? Pero él ganaba $400,000 al año y yo no. Precisamente porque los ganaba por todo lo que no era. Porque era un charlatán y la gente le gustan los charlatanes. La gente no tiene criterio. Las masas no tienen criterio. Y era un predicador, un charlatán peligroso, igual de peligroso que Jesucristo. Y Chávez fue otro predicador y otro charlatán igual de peligroso que Jesucristo. Jesucristo logró hacer daño en este mundo y lo sigue haciendo. Ese predicador judío que fue Jesucristo, con su banda de terroristas que fueron los 12 apóstoles, y que la historia ha transformado en 12 santos. Menos Judas, que sí fue el verdadero santo. ¿Te has leído, Patricia Polero, el Evangelio según Judas? En Europa se consigue. Ya dado que tú eres creyente, deberías pedir un ejemplar y enterarte quién fue Judas, quién fue realmente. Fue el más fiel apóstol de Jesucristo. Léete el Evangelio según Judas. Es apócrifo y bueno, se ve mal que uno lo lea, pero en Europa se vende, ¿no?
En Estados Unidos, por supuesto, no. Y tú estás en Estados Unidos. Eh, pues sí, predicadores, ¿no? Jesucristo. Y luego están todos los predicadores que no han tenido tanto éxito, porque el éxito de Jesucristo fue mundial, ¿no? Y además Jesucristo, el cristianismo es imperialista. El cristianismo es imperialista porque trata de que todo el mundo sea cristiano, igual que la religión musulmana. También es imperialista porque trata de captar más fieles. El judaísmo, al contrario, no es imperialista. El cristianismo es terriblemente imperialista. Y peor que un país imperialista que conquiste tierras, es una religión imperialista que somete almas ignorantes y poco inteligentes. Señor, Charlie Kirk era un ignorante, un vago. Él decía que él estaba en contra de los vagos. Él era un vago. No estudió nada, no aprendió ningún idioma. Era bruto, era un vago. Se montó un discurso para poder hacer merchandising, gorras, amen a la Virgen María, sigan el ejemplo de María. Gorras, tazas con sus lemas y su nombre, viseras, encendedores no, porque el cigarrillo es pecado. Aunque yo le recomiendo a toda la juventud que nunca prueben el cigarrillo, después no lo puedes dejar y te arruina la salud. Y repito lo que he repetido en todos los últimos videos que he grabado: no se puede matar a nadie por sus ideas, ni por ningún motivo, y no se puede matar a nadie porque sea imbécil, porque Charlie Kirk era imbécil, además de ser un enfermo mental. Era imbécil, pero no podemos matar a los imbéciles, porque no podemos matar a ninguna persona. No se puede matar gente. Aunque Charlie Kirk seguramente disfrutaba de todas las personas que pasaban por la inyección letal en Estados Unidos, porque era partidario de la pena de muerte. Qué forma tan hermosa de ser cristiano, ¿no? ¿Cómo resuelves tú esa contradicción? ¿O para ti no es contradicción, Patricia? Tú eres partidario de la pena de muerte, además de una forma monstruosa. La inyección letal, le tapan la cara para que nadie vea el sufrimiento, lo amarran a una mesa, le meten veneno en las venas. Dios mío, el sistema que tienen los Estados Unidos yo no lo quiero para el resto del mundo. Eso es lo peor, lo peor. Y Charlie Kirk creía en la pena de muerte, porque claro, era muy cristiano y muy protestante. Señores, me dejo de pendejadas y de tratar de ser educada. Charlie Kirk era una basura. Ahora, no había que matarlo, no se mata a nadie. Si a usted no le gustaba el discurso de Charlie Kirk, no lo escuchaba y punto. No tenía por qué escucharlo, no tenía por qué ir a los sitios donde él hablaba, no tenía por qué escucharlo por la televisión o por la radio o por internet. Es muy fácil. Yo, la gente que no quiero escuchar y que no me gusta, no la escucho, pero no la mato. No se puede matar a nadie. Por favor, no se puede matar a nadie. Por favor, no se puede matar a nadie. No se le puede quitar la vida a nadie. Solo en defensa propia. Y si es en defensa propia y puedes herir a la persona, y con esa herida, mientras esté y causándole esa herida, tú puedes escapar mientras tanto y buscar ayuda, eso es lo que debes hacer. Es decir, si te van a joder y la persona tiene un puñal y tú tienes una pistola, trata de disparar a las piernas.
para poder correr y pedir ayuda, y así no tienes que matarlo. No se debe matar a nadie, solo en defensa propia, en última, en el extremo, más extremo, donde ya no puedes hacer nada. Para defenderte, sino disparar al pecho o disparar a la cabeza. Pero señores, aún en defensa propia, si tienes un arma y te van a joder y el otro no tiene arma, sino un cuchillo, el arma supera el cuchillo, métele un tiro en una pierna y huye y pide ayuda y llama a la policía. Traten de no matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, pero en todo caso, solo se puede matar a alguien en defensa propia, porque esa persona, si tú no la matas, te mata a ti. El asesinato de Charlie Kirk no debió haber ocurrido. Pero Charlie Kirk tenía un discurso de odio, un discurso primitivo, porque era un hombre primitivo, un pobre ignorante. Lo que pasa es que como en Estados Unidos, si eres blanco y anglosajón y protestante, no puedes ser ignorante, porque ese país ha decidido que los WASP heterosexuales, van a tener que agregarle algo a WASP, y no puede ser una H, porque la H es heterosexual y homosexual también. Van a tener que agregarle algo a WASP, porque no solamente es white, anglosajón y protestant, también es heterosexual. Me recuerda una canción de Mecano. Estereosexual. Bueno, saludos. Y no me sigan jodiendo la paciencia. Están inundando la red y todo de videos y de vainas sobre Charlie Kirk y nos están ensuciando la mente a todos. Déjennos en paz. Ese crimen que lo resuelva el FBI, las policías norteamericanas. Y era un hombre particular, no tenía ninguna importancia mundial, era un don nadie. Su muerte no nos incumbe y no nos tienen que estar restregando todo el tiempo en la cara la muerte del tipo. Y no soy progre. Ahora, si me llaman facha, me ofendo menos que si me llaman progre, pero tampoco soy facha. Buenas madrugadas, Madrid. Buenas noches, Venezuela. Miami, sur de Florida. Papo. Bye bye.